¿cómo están? Buen día. Me anticipo a la clase que hoy va a desarrollar a las 19 Liliana y que va a tratar un poco sobre los agentes de la práctica. En la ficha de cátedra ustedes lo van a ver como los ítems 5 y 6. Bueno, en realidad algunas notas fundamentales para introducir la cuestión. En principio, recordar, ¿no?, que la sistematización, que en el proceso de sistematización nosotros lo que hacemos es convertir la práctica en un objeto de análisis. Y entonces eso significa que nos colocamos en otro nivel de abstracción, en el que nos interrogamos acerca de ese encuentro con el otro, acerca de la finalidad que tuvo la experiencia, acerca de los valores que estuvieron involucrados y considerando la cultura de los grupos con los que trabajamos. A ver que en esta unidad 2 nosotros vamos a hacer un especial hincapié en la cultura porque estamos entendiendo que constituye el horizonte de comprensión desde el cual cada persona se dirige al encuentro con el otro en ese espacio que llamamos experiencia. Ahora bien, ¿qué nos sucede en nuestras prácticas? En las prácticas de ustedes y en las que todos nosotros, por las que alguna vez pasamos en nuestra formación como trabajadores sociales. Y vamos a señalar en primer lugar que lo que descubrimos es que nuestra acción o que nuestra inacción produce efectos. Dejamos atrás ese papel de observador analítico para incidir en los acontecimientos de los cuales pasamos a ser responsables. Reconocemos las consecuencias sociales directas de nuestros actos, tenemos más dominio y control, es cierto, pero ¿qué decimos? Decimos que la madurez de este proceso se alcanza cuando nuestra libertad, cuando nosotros percibimos que nuestra libertad, es decir, decidir aquello que queramos hacer, es percibida como condicionada, es decir, nuestra libertad tiene límites, condiciones, y está condicionada ¿por qué? Por la necesidad social de ese otro al que servimos profesionalmente. Por otro lado, nos interesa señalar que vamos al campo con unos objetivos curriculares, que son unos objetivos básicamente cognitivos, de conocimiento, y que tienen una preeminencia de la pedagogía. Ahora, ya allí, en las instituciones, en las comunidades, nos encontramos con otros objetivos, con unos objetivos institucionales o de las organizaciones con las que interactuamos, que no siempre están en plena sintonía con los objetivos curriculares, ¿verdad? Y no tendrían por qué estarlo. Por lo tanto, advertimos que hay desacoples, los advertimos racionalmente, pero también los vivimos, es decir, hemos sentido esos hemos sentido esos desacoples, esa urgencia por la negociación, por establecer acuerdos mínimos de trabajo, etc. ¿Entre quiénes compartimos la experiencia de la práctica? Es otra pregunta importante. Y ahí entonces identificamos agentes de la práctica. ¿Quiénes son? Son aquellos que participan de la trama de relaciones construida junto al supervisor docente, por un lado, el supervisor de campo y los referentes institucionales por otro, los usuarios o pobladores y ustedes, los estudiantes de trabajo social. Los distintos momentos de la práctica van a mostrarnos una mayor preeminencia de un tipo de relaciones o de un flujo de información más relevante, aunque decimos que no debiera darse ninguna particularmente intensa en un sentido excluyente, pues en ese caso limitamos los vínculos, las interacciones, debilitamos esos vínculos también necesarios. ¿Y esto por qué es importante? Porque una mayor interacción entre los agentes nos va a permitir acrecentar el margen de maniobra para hacer frente a las situaciones inesperadas, a las demoras, a los bloqueos, a las contradicciones propias de la práctica. El otro elemento importante es pensar que el aprendizaje en la práctica no es el aprendizaje en el aula, es uno de carácter experiencial. Es decir, que no hay una aplicación mecánica del conocimiento adquirido. Hay una reelaboración de los conocimientos adquiridos aplicables a esas situaciones concretas, a esos eventos particulares. El producto de este proceso no es solo el proyecto, sino esencialmente la formación de una conciencia profesional,
que se genera a partir de la identificación de problemas y de la búsqueda de soluciones. Los aspectos motivacionales entonces constituyen un factor vital. Hay dos que vamos a señalar, la curiosidad y la capacidad de absorción. Ambos son importantes porque movilizan a resolver la tensión entre la estructura cognitiva existente que ustedes poseen y los nuevos datos de lo real. Por último, la importancia de los registros con las dificultades que a veces conllevan. La estructuración de relato escrito sabemos que es a veces difícil, ¿no? Porque debemos mediante el texto escrito dar visibilidad a la riqueza de lo trabajado y de lo producido. También sabemos que nos enfrentamos con un cierto acartonamiento, podríamos decir, que omite referencias de tipo afectivas o emocionales que se expresan en todo vínculo social. Hay también a veces escasas referencias al encuentro con el otro en los espacios de su vida cotidiana. Hay un mayor peso de los espacios institucionales, quizás, con sus rigideces y aspectos burocráticos, ¿no? Que son bien diferentes de los espacios reales en donde transcurre el sentido de la vida, junto a las debilidades, como ya venimos señalando, en la captación de la dimensión cultural, que entendemos que es indispensable cuando la experiencia se sitúa en contextos interculturales como lo son nuestros conglomerados urbanos. De todas formas, y para finalizar, la sistematización es una oportunidad en este sentido. Nos habilita a recuperar las experiencias desde el recuerdo compartido con los equipos. Dejo por acá y buena suerte para lo que sigue en la tarde. Un beso a todos.